Bienvenidos y bienvenidas una vez más a estas entrevistas en video de Fotógrafo No Fotógrafo. Iniciamos este 2016 con una gran artista, una gran fotógrafa. Ella es Olga Lucía Jordán. Nos abre precisamente hoy las puertas de su casa. Hemos tenido una charla ya durante unas horas previa a esta entrevista que ustedes van a conocer, donde hemos podido conocer un poco más de su trabajo, un poco más de lo que es ella. Una persona bastante agradable y muy tranquila ella. Y eso es lo que queremos que ustedes conozcan, pero además toda su historia y su trabajo. Olga, bienvenida a esta entrevista, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Olga, empecemos hablándole a nuestros televidentes de ese mundo de la fotografía para Olga, un poco de esos inicios en el mundo de la fotografía. Bueno, efectivamente a mí la fotografía me ha gustado toda la vida, incluso en los paseos y las fiestas familiares y todo, yo siempre pedía tomar las fotos con una camarita sistemática. Yo siempre pedía tomar las fotos y todas las visitas donde yo iba, lo primero todavía lo hago aún. Digo, ¿dónde tienen los álbumes familiares? Entonces me fascina mirar álbumes familiares y cada vez que voy a esas casas, dentro de 2 o 3 años, vuelvo y que me muestren otra vez los álbumes familiares, sobre todo esas fotos antiguas tan lindas que tenían unos fondos que la mayoría de los fotógrafos tenían unos telones que ellos mismos hacían dependiendo del tema, los de primera comunión, los de matrimonio, los de grupos familiares. Y yo a veces pienso que esa fascinación de esas fotos me gustó a mí lo de integrar al artista con la obra, que siempre haya el fondo de la obra de los artistas. Pero cuando Olga dice, me voy a dedicar al mundo de la fotografía y a hacer el trabajo que conocemos. Yo estudié Bellas Artes Pintura y en un comienzo me provocó estudiar. En esa época no nos daban fotografía sino a los de publicidad nomás. Entonces yo tomé como asistente en las clases de publicidad, tomé las clases de fotografía porque la tomé como un auxiliar de la pintura. Vi que me podía expresar mejor y en lugar de yo irme con un lápiz y un papel a tomar apuntes, dije, pues, ¿para qué está la cámara? Entonces empecé a tomar con la cámara y luego me di cuenta de que me podía expresar muchísimo mejor lo que yo quería decir, que fue los primeros trabajos que yo hice, que fue sobre los derechos del niño. Pues me quedaba mucho más fácil con la fotografía más directa, más. Entonces me pasé a la fotografía. Y seguí con lo de los derechos del niño, luego el problema de la vivienda, el desempleo, mucho tiempo trabajé ese tipo de temas, pero luego a mí me ha gustado la naturaleza toda la vida. Y cuando descubrí el color, yo todo lo hacía en blanco y negro, me amanecía todos los días haciendo las fotos, tomándolas y por la noche revelando. Y después descubrí el color, y además descubrí el lente macro. Y con ese macro, yo di rienda suelta como a todo lo que tenía reprimido de mi amor por el agua, por las flores, por la naturaleza. Entonces hice una primera exposición que fue de caracoles, luego de gotas de agua, de todo, nos fui metiendo y coincidencialmente me resultó un trabajo que era el de la arquitectura de la colonización antioqueña, 5 tomos de Néstor Tobón Botero, que hizo una investigación muy interesante sobre esa arquitectura. Entonces, y como me gustaban tanto las ventanas, porque yo cuando estaba estudiando, yo hacía ventanas, también pintaba ventanas. Entonces, y de hecho no uso sino la luz de la ventana y me gusta. Tengo una serie muy grande de ventanas de todas partes donde he ido. Y me dediqué a la fotografía y ya tal vez como a los 10 años, quise como volver a la pintura y me di cuenta que no podía porque tenía que regresar donde dejé y entonces ya vi que no había tiempo, entonces seguí pintando con la cámara, como la fotografía es pintar con la luz, entonces yo dije, bueno, sigo pintando con la luz y mi cámara y ahora con muchos colores con el computador. Olga nos mostraba hace un momento
esa serie de fotografías que ha hecho a través del tiempo, de agua, de caracoles, de ventanas, de animales, ¿cuál de esas es la que Olga dice, a mí estas fotos o esta exposición que hice es la que más me llenó por algo? Bueno, eso depende como del momento en que yo las haya hecho. Por ejemplo, bueno, las flores toda la vida me han gustado y todo lo que tiene que ver con naturaleza. Y afortunadamente he podido combinar el retrato, sobre todo estos que vemos aquí son los artistas, pero cuando trabajé con Consuelito Mendoza, que fue una maravilla cuando trabajé con ella en Diners, entonces me tocaba fotografiar una cantidad de personajes, aparte de los artistas, entonces me fue gustando muchísimo, muchísimo el retrato. Pero a la vez también yo hago retratos también de los animales y de las plantas y de todo, porque yo les digo que me posen y ellos me posan y todo, yo les hablo y todo eso. Entonces yo creo que eso es supremamente importante. Para mí, una vez que hice un curso de desnudo, preguntaba a la profesora que era lo más importante. Todo el mundo decía pues que la luz, que la iluminación, que la cámara, que la lente, que... Cuando me tocó a mí, dije yo, para mí lo más importante es la comunicación que haya entre el fotógrafo y la persona que va a hacer fotografía. Eso para mí es indispensable. Yo, donde cada pintor, yo no llego así a tomar, así a quemar ropa, no. Yo primero hago una visita y todo eso y empiezo a tomar a medida que va pasando el tiempo. Pero... ¿Y cómo se logra esa conexión, Olga, y con el tiempo? Bueno, ¿cómo se hace? Al principio de los pintores en París, pues yo los llamaba y les decía, mire, soy una fotógrafa colombiana que quiero hacer un libro sobre los artistas que vivían acá y todo eso. Iba y los visitaba, me leía todos los catálogos y todo lo que hubiera de ese artista, y luego íbamos ya cuando iba ya estaba preparada y ya tenía concebidas varias fotos que yo ya había visto según los rincones, porque yo llego a la casa de cada uno y yo le digo, déjeme entrar a todas partes, a los baños, a la cocina, a todas partes. Ay, no, que por ahí no, le digo yo, no, aquí hay una luz divina, aquí me sirve. Entonces, muéstreme, yo veo la ropa, yo veo todo, porque lo que yo voy a hacer es la obra mía, entonces yo combino los colores, por eso les hago cambiar, por eso organizo toda una escenografía, antes de tomar la foto. Entonces a veces nos da mucho trabajo, digo yo, no, tranquilo que aquí voy a tomar muchas, porque nos ha dado trabajo la organización de todo, pero y me ha servido mucho esa comunicación. Para mí lo más importante es eso. ¿Cómo ha sido, Olga, trabajar con luz natural solamente, sin nada artificial, y lograr esas grandes fotos que usted hace? Para mí ha sido maravilloso. Y yo hice pues al comienzo, yo me acuerdo cuando estaba en Diners con Consuelito, que un día yo compré la cámara de formato grande y compré también unas luces Broncolor porque las vi en una demostración que hicieron y yo me enamoré de ellas. Incluso hice el curso y en París hice otro curso donde nos demoramos todo un día para imitar una luz de ventana, y dije yo, pero qué bobada pudiéndolas yo tomar con la ventana, sin necesidad de hacer todo un día, como yo no trabajo de noche, y me ha ido súper bien, yo he ido feliz con el sol. ¿El paso de Olga por la Universidad Nacional también influyó en el trabajo que hace? Claro, sí, eso es cierto, porque todo lo que yo aprendí para hacer un cuadro, todo lo que es desde la composición, la sección áurea, el ritmo, el movimiento, todo eso que yo aprendí para hacer un cuadro, yo lo aplico en la fotografía. Yo trato de hacer todo eso en las fotos. Pero cuando yo le dije a Manuel Hernández que me iba a dedicar a la fotografía, se puso muy contento porque me alegró mucho, porque no es lo mismo un fotógrafo de cualquier otra profesión que un fotógrafo que sabe por todo lo que uno ha pasado como pintor, por todas las dificultades, por todos los problemas y las indecisiones que uno tiene. Entonces, y me ha ido muy bien, estoy muy feliz con este trabajo. Y en ese camino de la pintura a la fotografía, ¿hay o hubo algún fotógrafo que influenció el trabajo de Olga o qué? No, pues a mí me gustaba mucho, por ejemplo, Cars, o me gustaba Cartier-Bresson o Lartigue, cualquiera de esos que usaban simplemente la luz natural o una sola luz. Para mí sí fueron importantes, y
y sí me gusta la manera de trabajar de ellos por la sencillez, porque no usan prácticamente nada. En cambio, toda esta cosa pues es interesantísima y me gusta y admiro las fotos que me han tomado así con luces y con todo, pero yo las tomo común y corriente. ¿Qué es común y corriente, Común y Olga? corriente es que no son tan perfectas. Por ejemplo, a mí las cosas así tan perfectas como la foto publicitaria y todo eso donde no importa sino la técnica, no, a mí eso no me interesa tanto como el mensaje que yo pueda transmitir. Por ejemplo, en una foto me interesa más la poesía que yo pueda mostrar ahí, el gesto de una persona, de pronto mostrar su personalidad, más que si está perfecta técnicamente. Incluso yo viendo las exposiciones de tantos pintores excelentes, veo que no son, hay fotos desenfocadas, fotos movidas, fotos, y son perfectas, ya pasaron a la historia. Entonces es más que todo eso lo que me interesa a mí, y las mías no son perfectas, tienen muchas fallas, pero como le digo, no me interesa. Y cómo encontrar, acaba de decir algo muy bonito Olga, y es la poesía en la fotografía. ¿Cómo, cuando uno está comenzando o cuando ya has experimentado, cómo hacer para encontrar esa poesía en las fotografías? Pues esa poesía yo creo que pues es como todo lo del arte, porque yo conozco por ejemplo artistas que son impecables técnicamente, pero su foto son divinas, perfectas, pero no tienen alma, no tienen, no, pues no dicen mayor cosa, mientras que otras que no son tan perfectas, son unos poemas, hay unas fotos que son una maravilla, un rayito de luz que entra, por ejemplo, por una ventana y hace esas bellezas de fotografías, un solo rayito, ahí eso es la poesía, esa gotica de agua, por ejemplo, en una hojita, cosas así, eso es poesía. Y quizás en ese camino, Olga, se ha encontrado con que la gente encuentra otra poesía diferente a la que encontró Olga en el momento de hacer la foto. Sí, muchas veces, o otras interpretaciones. Sí, también hay otras interpretaciones. Y para Olga eso Para mí está bueno. Es muy bueno, claro que la gente interprete otras cosas que yo no. Es como cuando yo estoy tomando una foto. Entonces yo la estoy tomando, a mí me gusta que la gente participe. Y por eso la digital yo la quiero muchísimo. Puede tener muchas fallas y todo, pero que más que esa ventaja que yo le muestro a la persona, mire, la foto. Entonces dice, ay no, aquí me quedó tal cosa, aquí no quedé como me gusta, voy a quitar aquella cosa y me ayudan a organizar como ellos también quieren. Entonces eso para mí es una ventaja grandísima, además que no hay esa sorpresa que uno tenía antes. Uno generalmente no se acepta como es. Sí. Porque uno está acostumbrado a la imagen que uno tiene en el espejo. Entonces uno no conoce cómo lo ve la cámara y cómo lo ve la demás gente. Entonces cuando uno toma la foto, uno se extraña, no, pues porque yo no estoy acostumbrada a esa imagen, sino a la del espejo. Entonces eso me ha servido a mí mucho, porque yo le voy mostrando cómo quedó en la foto. Y entonces ya cuando se las muestro ya no extraña nada, además me dicen, no, mira, esta no me gustó por tal cosa, la borro y vuelvo y la hago. Y en ese proceso, por ejemplo, de hacer retratos, ¿ha habido alguno que le ha sacado canas diciendo, no me gusta, hicimos bueno, 1000 y no? Bueno, hay gente que no le gusta que le tomen fotos. Entonces, a la gente que no le gusta, pues no le tomo fotos. Entonces me advierten, por ejemplo, Néstor Tobón, él decía, no, cuidado con enviar a tomar fotos. No, jamás, nunca me va a ocurrir tomarles, y él dijo que no. Pero es una cosa que es entre dos personas, entre el fotógrafo y el que va a ser fotografiado. Eso no, por eso tiene que haber esa comunicación. Si no quiere, pues no se puede. Que no le gusta nada, entonces no hay foto. Ajá. Una de las cosas que acaba de decir Olga es que le gusta mucho la cámara digital, pero también estaba la magia de aquel cuarto oscuro y de revelar, ¿no? Sí, ¿qué pasa también con esa época? No, pues esa magia y todo es muy buena, pero esa misma la pueden tener el computador ya sin químicos y todo, y bien cómodo uno y todo eso. Pero pues sí, esa magia es, para mí eso, toda la vida lo tuve, todos los días trabajaba y para mí era mágico yo meter esa hoja dentro de ese revelador y empezar a salir esa imagen y sobre todo darme cuenta que logré lo que yo quería. Eso es una cosa maravillosa.
se acostumbra uno. También es emocionante cuando uno las ve y además que las puede uno, no, yo no hago Photoshop, sino que la puedo cuadrar, digamos, porque no sé por qué, pero a veces me quedan torcidas, entonces las puedo enderezar, las puedo editar, tiene muchas ventajas, porque hago muy poco Photoshop, solamente para eso nomás. Es decir, que por ejemplo, los rojos intensos que veíamos hoy en las fotos que nos mostró, los verdes, amarillos, son completamente luz natural, Todo color luz natural. todo luz natural, yo no uso sino el sol nomás, ni flashes ni nada, solamente el sol. ¿Y eso no es darle un plus a su trabajo, por ejemplo? A mí me pareciera pues que es un plus, no todo el mundo puede lograr esos rojos tan intensos, por ejemplo. Sí, no, yo no sé cómo, pero me ha ido muy bien con la luz natural. A veces, por ejemplo, con artistas me ha pasado, ay, ¿usted cómo logró esta foto? Pues como la vio, como la tomé. Hay mucha gente que me dice, ay, que yo la quiero ver trabajar, que sí puedo, digo yo, vaya, pero se va a decepcionar porque la tomo común y corriente. Y efectivamente la tomo común y corriente. Dentro de lo que encontrábamos cuando hacíamos la investigación para hacer esta entrevista, encontrábamos, y volviendo al cuarto oscuro, que usted aprendió el arte del cuarto oscuro de Pedro Salamanca. ¿Cómo es esa historia? Yo estaba en el Cuadro Rojo, en un grupo que eran Diego Arango, Nilma Zárate, Humberto Yangrandi, Carlos Granada, que eran profesores míos allá Carlos y Yangrandi, profesores míos en la Nacional, y organizaron un grupo. Y eso era en el taller de Yangrandi. Y un día yo llegué y estaba Pedro ahí y no habían llegado ellos. Entonces él me contó que él había sido mucho tiempo laboratorista de Grandías y que le fascinaba y me mostró. Y entonces me dijo que si quería él me enseñaba y me enseñó muchas cosas. Todo el manejo de la Tri-X, de la Plus-X, el revelado, unas cosas maravillosas, y cada vez me emocionaba más con la película Panatomic, con la Tri-X, con todos los granos que yo podía hacer en el revelado. Luego tuve al profesor Rogelio Gutiérrez, una persona súper generosa, que me dejó asistir a todos los cursos, eran lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. Entonces yo le dije que si me dejaban ir todos los días fui, y todas las clases eran diferentes de acuerdo con la pregunta que la gente hiciera. Entonces fue una maravilla, y además me enseñó cómo se preparaban los reveladores de grano fino, de grano, la Tri-X, cómo se revelaba según las temperaturas. No, eso fue una cosa maravillosa. Ojalá me hubieran enseñado la química así de linda como es, y lo mismo la física, que fue horrorosa para mí el bachillerato, pero esto es mágica. Hablemos de una de sus obras, que es Rostros de Colombia. ¿Qué significó este libro para Olga? Bueno, ese libro fue una maravilla. Yo siempre digo que una de las loterías es la Cruz Roja que yo me gané, porque éramos un grupo de la Cruz Roja, y el periodista era Germán Santamaría. Entonces, que en ese momento estaba muy bien, y era viajando por todo el país, lo que yo había soñado, viajar tomando fotos. Entonces teníamos los voluntarios llegaban, nos recibían, yo no tenía, todo lo que yo quisiera, yo quiero un amanecer, entonces iban por mí, quiero un anochecer, todo lo que uno dijera. Entonces fue una maravilla ese trabajo. Y ahí había mucha reportería y todo, pero la gocé muchísimo en todos esos viajes. Lo único era que eran muy corticos, pero el resto fue maravilloso. Sí. Pero pese a que eran muy cortos, ¿Olga lograba hacer todo el trabajo? Sí, yo lograba hacerlo, e incluso ahora yo no soy reportera, nunca he sido, pero ahí me tocaban algunas cosas así que me da un poquito de trabajo, pero ya afortunadamente ya, por ejemplo, reportería yo no hago. Entonces más bien me he dedicado como al retrato. ¿Cuántos libros tiene Olga? Pues ahora llevo 35, pero ahora pues hay en proyecto varios. Pero los más importantes para mí en realidad son los de los pintores y los de los paisajes del Quindío, son los que más me gustan. ¿Y alguno de esos le ha costado un trabajo así enorme que Olga diga, me quitó el sueño este libro por algo? No.
No, yo soy muy feliz con eso. Yo la gozo cuando yo mandaba a revelar, bueno, cuando yo revelaba, pues gozaba en la toma y luego en la revelada y luego en la mostrada, que la mostrada sí es muy emocionante. Luego cuando ya era en color y que mandaba a revelar, la emoción para ir a recoger las fotos y mirar una por una, eso era toda, yo hacía como una maravilla, era para mí eso, ponerle los números por detrás y empezar a mirar una y a ver qué le da, qué se le puede, cómo la hubiera tomado mejor o algo así. Y ahora con esta digital, pues eso es una maravilla. Olga y hemos venido hablando durante la entrevista sobre los retratos que ha hecho Olga. ¿Cómo ha sido retratar a los pintores y sobre todo por qué retratar pintores? Bueno, muy sencillo, porque como yo estudié Bellas Artes, entonces cuando yo me fui, siempre veía a los pintores siempre con una paleta aquí, con un overol y haciendo de los que pintaban un cuadro pues ya pintado y todo eso. Y yo le dije a Manuel Hernández, yo quiero como otra concepción de las fotos que le toman a los pintores, yo quiero una cosa diferente. Y entonces en esos días me iba para París y entonces yo llevé una lista de 20 artistas que sabía que vivían allá. Y entonces empecé a llamarlos y nadie me dijo que no, todos me dijeron, y todos queridísimos. El único fue Luis Caballero, que ese sí me dio mucho trabajo, porque, pues por su temperamento y todo eso, pues me dio trabajo, pero al final, una vez que hubo una comida allá y lo invitaron a él y me invitaron a mí, entonces yo le dije a Alonso Garcés, le dije, mire que él no se quiere dejar fotografiar. Entonces dijo, no, déjese, yo la conozco a ella y no sé qué, y se dejó, pero muy difícil. Siempre fue difícil, pero a pesar de eso, yo seguía insistiendo y todas las veces que él venía aquí yo le tomaba y allá le tomé también varias veces, pero siempre muy difícil. Eli Obregón, que ya no le gustaban las fotos, entonces, pero al fin se la logré. ¿Y cómo fue ese tiempo de Olga en París? Encontrarse también con artistas allá, encontrarse con el arte francés, ¿cómo fue esa época? No, para mí eso fue muy bueno, maravilloso. Fui a muchos museos, iba también a las bibliotecas a ver todos los libros de fotografía. Y aparte de eso, como estaba haciendo ese trabajo con ellos, fue maravilloso conocerlos y poder iniciar ese trabajo que aparentemente no es fácil, porque yo ya llegaba a la casa de ellos y llegaba a mirar todo. Entonces, además eso es maravilloso, entrar uno tanto como a las casas de ellos y a conocer más de la vida de ellos. Incluso muchos les he tomado con la familia, con los nietos, con los hijos, con todo. Yo voy en ese momento y, por ejemplo, las de Jacanamijoy, que acaba de llegar el papá con sus vestimentas y todo, que fue muy de buena. Haber llegado en ese momento, le tomé unas fotos familiares muy bellas, ya murieron y todo, pero son bellísimas con sus vestimentas y todo. Yo le dije, ¿usted pone esa vestimenta? Y me dijo que bueno. Y entonces las tomé muy buenas. Y en ese proceso, Olga, en el que Olga entra a la casa de estos artistas, ¿lleva alguna idea preconcebida? ¿Cómo es ese trabajo para poder hacer eso? Cuando estaba haciendo, por ejemplo, allá en París, yo leía todos los catálogos de ellos y me averiguaba lo que pudiera. Bueno, ahora pues es más fácil con todos los medios que hay ahora. Entonces, iba y los visitaba y les llevaba las fotos que ya había tomado, por ejemplo, las de Antonio Barrera, las de Emma Reyes, las que yo ya tenía. Y después de eso entraba ya como a mirar la casa, a mirar todo. Yo le decía, déjeme mirar todo. Entonces yo me iba metiendo por todas partes. De pronto decían, ay, no, por allá no, pero de pronto veía una lucecita y me decían, no, este sitio me sirve a mí. Pues muéstrenme la ropa, y yo combinaba yo decía, y esta para tal cosa, esta para tal cuadro. Entonces, porque al comienzo, pues decía, no, pero esto queda muy chistoso eso, pero no, porque es mi obra la que yo voy a hacer con ellos. Entonces yo combinaba, por ejemplo, esas de Emma Reyes, esos colores tan parecidos a los de su ropa, entonces unas veces lo hacía con los colores opuestos, otros con los colores afines. Muy bueno, a mí me parece interesante. Hay otros que no se dicen sino de negro o de blanco, entonces pues, tomo con lo que cada uno
por eso no tengo estudio. Cuando venían a hacer, por ejemplo, una entrevista o algo que en el estudio, yo decía, no, yo no tengo estudio, porque yo voy donde ellos. ¿Y cómo desde esa Y además época? además las luces son distintas, a pesar de que a todos más o menos les hago como el mismo trabajo, como han visto, pero todas las fotos son diferentes, todas son distintas porque cada uno es distinto, cada uno pinta distinto y la luz de cada taller es distinta y la hora es distinta. Y esa intención también está en el momento en que Olga hace el clic ahí en la cámara. Sí. Pues esa es la idea, de la gente sienta que pues no todos son iguales. No todos son iguales. Al principio, por ejemplo, decía yo que no van a quedar repetidas esta con... No, para nada, porque todo es diferente. ¿Y cómo ha visto Olga esos años, desde que comenzó en París hasta la actualidad, esa evolución de la fotografía, del trabajo? ¿Cómo ha visto esa evolución? Bueno, yo sigo con mi trabajo común y corriente. Yo no... Admiro muchísimo los fotógrafos nuevos, los que están haciendo esas maravillas que hacen con el Photoshop, todo eso, pero nunca yo antojarme a que no me parece maravilloso, pero no, yo sigo con lo mío ya hasta el fin. Y en esa misma han habido fotógrafos que se han ido solamente, por ejemplo, con el blanco y negro, porque Olga decide siempre estar a color, en colores muy vivos, como lo decía hace un momento. Pues porque para mí sí es muy interesante, creo yo, que en un cuadro pues el color, a no ser de que sea un carboncillo o otra cosa, pero el color es indispensable. Es como en esos libros de arquitectura tenía que ser en colores, porque si lo que van a mostrar es el colorido de esa arquitectura como en blanco y negro, pues sí se puede, obviamente, pero me parece que es como más lógico que sea en color. Cuando ya nos ha hablado un poco de cómo es todo el proceso para hacer el retrato, pero cuando ya Olga lo tiene ahí al frente y le dice voy a hacerle el retrato, ¿deja que el personaje se exprese? Yo primero hago una visita, nos tomamos un té, un tinto, vamos charlando, yo luego voy sacando la cámara despacito de una camarita pequeñita y bueno, sigo conversando, voy tomando y cuando menos piensa voy tomando. Y entonces ya la persona, porque es que hay mucha tensión, sobre todo con algunos personajes que uno no es muy amigo de ellos o no conoce mucho, hay una tensión, tanto de él como de uno. Me ha servido hartísimo ir yo sola, y sin luces y sin nada. Entonces muchos, por ejemplo, cuando tomaban Venezuela decían, bueno, por ejemplo, con uno me pasó eso, tomé las fotos y común y corriente. Y cuando ya me iba a ir, entonces dijo, ¿cuándo hacemos las del libro? Como si pues como un ensayo, ¿no? Dije yo, no, las del libro son estas. Pero ¿cómo sin luces y sin nada? Dije yo, sí como las tomé. Entonces pues, me pasó mucho al comienzo, porque, por ejemplo, en París, porque ahí estaba Ignacio Gómez también tomando, pero con toda la parafernalia, con 3 auxiliares, muchas luces, el borrador en una Nikon, las otras en Hasselblad, bueno, entonces yo no tenía una camarita Canon FT-DQL con lente normal, entonces pues yo apenas yo dije, ay no, pues yo sí estoy como muy atrasada, pero cuando vi las fotos dije, no es la cámara, y entendí que no era tanta cosa, con una cámara cualquiera puede no hacer cosas buenas. Y ahí viene mi otra pregunta, si digamos Olga dice no hay que llevar tanta cosa para hacer lo que quiero hacer, ¿cuál es ese listado que hace Olga antes de salir a hacer una fotografía de alguien o de algo? ¿Qué es lo que lleva siempre Olga? La cámara que llevo ahí en la cartera o en una tableta. Y ya, no hay nada más. No, pero o sea, me preguntan, ¿y dónde está el equipo? Y yo, no, el equipo está ahí, en la cartera. Y más ahora que tengo una chiquitica muy linda. Y eso hace porque que Olga disfrute. si llegué a tener grandes así como esas Canon y todo, pero no pesan mucho y ahora estoy feliz con eso. Y eso hace precisamente que Olga disfrute un poco más de la fotografía y digamos estar un poco más libre de lentes y cosas. Claro, de todo, cada día como que me reduzco más en cosas, en todo. Entonces, incluso las otras ya las hago más simples, pero lo que le decía ahora, para uno llegar a hacer una cosa bien simple,
tiene que uno haberse complicado toda la vida para uno llegar a esa simplicidad, porque no es fácil hacer una cosa buena en pocas palabras, como el escritor, decir mucho con pocas palabras. Y eso se logra ¿cómo, Olga? Es decir, sí, nos dice usted por pasar por muchas cosas, pero como ¿cuáles, por ejemplo? Con el trabajo, no dejar de trabajar, siempre. Uno no madura con los años y no con el trabajo. Por eso yo no volví a la pintura, porque dije yo no, me tocaría devolverme tantos años que hace que no pinto, entonces mejor sigo con la foto y yo muy contenta y trabajando, uno todos los días va descubriendo más, por ejemplo, la luz del día que me gusta tanto a mí, entonces yo ya sé, este sol por ejemplo no es bueno para tal cosa, no es bueno para tal otro, el mejor es el de tal hora, pues ya uno lo va conociendo. Y muy bueno, y lo disfruto plenamente. En Fotógrafo no Fotógrafo tenemos una sección que se llama Ronda Rápida de Preguntas y voy a comenzar a hacerlas. Lo primero que a Olga se le venga a la cabeza de lo que le voy a preguntar. Un libro que Olga diga, mi libro de cabecera, o el que me encanta, o el que llevo en mi bolso con mi cámara. Bueno, todo lo que tenga que ver con fotografía me llama mucho la atención. Sí, yo no soy muy buena lectora, pero todo lo que tenga que ver con fotos sí me gusta. Una película. Bueno, películas sí. Bueno, las de Ingmar Bergman que me gustan mucho, el manejo de la luz, las de Tarkovsky, las algunas que he visto con mi hijo, que me parece muy bueno el manejo que hacen de la luz. ¿Un fotógrafo o fotógrafa? ¿De aquí o de...? Pues sería muy bueno que fuese colombiano, pero también de afuera, por ejemplo, uno no, y uno. Pues yo le he dicho que los que me gustan son Cartier-Bresson, Lactique, todos esos, pero de aquí es que de aquí hay muchos y muy nuevos y muy buenos. Bueno, me gusta Santiago Jarque, me gusta, bueno, muchos hay. Yo todos los días en las revistas maravillas de fotógrafos nuevos. Un sueño, Olga. Bueno, me gusta también Sergio Trujillo, muchos me gustan también de acá. Sí, un sueño. No, seguir trabajando con lo que quiero lo que yo quisiera, que lo dije una vez en el radar, era por ejemplo este trabajo que tengo con los artistas, hacerlo por regiones. Por ejemplo, cada vez que yo he expuesto en cualquier ciudad, descubro o me presentan una cantidad de artistas que allá en esos sitios son una institución y que aquí ni siquiera la gente que está metida en el arte los conoce. Entonces a mí me gustaría de cada región hacer un libro, pero eso vale mucha plata. Y una fotografía que usted recuerde, Olga, muy bonita o quizás no tanto y que nunca ha mostrado. No sé, el problema es que tengo muchas que me gustan por varias razones. Sí, las que le mostré ahora, de las cosas sencillas. Me gustan mucho entre más sencilla más me gusta. ¿Cuál sería ese consejo que Olga le daría a quienes nos ven, a esos que están comenzando en el mundo de la fotografía, a quienes ya llevan mucho tiempo y también quizás a personas que nos vean del mundo de la pintura? ¿Cuál sería ese consejo? Bueno, primero, estudiar mucho todo lo que tenga que ver con arte y con fotografía, todo eso le sirve a uno. Todo, no para uno copiar, sino precisamente para hacer cosas distintas a las que ya han hecho. Y trabajar mucho, eso sí, trabajar todo el tiempo que uno pueda. Vivir uno en función de su trabajo, además para poderlo disfrutar y gozar como debe ser el trabajo, porque yo creo que como en cualquier profesión, todo depende del amor que uno sienta por ese trabajo, si sale bien o no. ¿Y hay alguna advertencia, por ejemplo, que hacer frente a alguien que quiera dedicarse a la fotografía o a la pintura, al arte? Bueno, decirle que no necesita nada especial ni que necesita, graduarse en otro país, ir a yo no sé dónde, no, simplemente trabajar y trabajar con lo que tengan, no necesita que sea la mejor cámara ni nada de eso, ni las mejores luces ni nada, ¿no? Simplemente empezar a trabajar, eso es.
¿Y qué viene? ¿Qué viene en estos próximos meses, en estos próximos años? Bueno, estamos haciendo el libro de galeras que le contaba que llevamos muchos años, pero que este año yo creo que sí sale. Tenemos también uno del Quindío que hace, este último que salió, ya necesitamos otro porque hay muchas cosas nuevas. Entonces también le estamos trabajando allá en Armenia. También hay otro proyecto con Eduardo Serrano, otro con Ana María Escayonte, muchos proyectos. Yo quiero seguir con los artistas porque haciendo este archivo me di cuenta que en realidad yo sí soy la que más fotos tengo de artistas, no solo que los tengo prácticamente casi todos, me faltan muchos obviamente, pero sí tengo muchos que los tengo en distintas etapas. Por ejemplo, Ana Mercedes Hoyos, por ejemplo, el maestro Hernández, Manuel Hernández, Santiago Cárdenas, que les he tomado durante muchos años, casi cada año, Gustavo Salamea, muchísimos, María Paz Jaramillo, muchos que están en distintas épocas. Yo creo que sí es el archivo más grande que tengo de esa historia del arte. ¿Y conoceremos algún día ese archivo que pues eso es lo que quiero y en eso estoy, y por eso es que sigo insistiendo mucho con Eduardo y con Ana María de seguir haciendo para yo tener esa oportunidad ya con una curaduría buena, porque yo primero le tomaba, bueno, a todos, o sea, que dijera, listo, pero no, ya ahora tener como una curaduría, porque es que son demasiados. Mire, yo voy a muchas exposiciones y en cada exposición conozco 5, 10 artistas nuevos. En las ciudades donde he expuesto conozco también en la sola inauguración como 10 artistas. Entonces si es mejor, no los puedo todos, me gustaría todos, pero es imposible. Y no podemos despedirnos sin saber o sin querer pedirle a Olga que nos cuente algún secreto suyo frente a sus trabajos, frente a lo que es hacer un cuadro o un secreto que ha tenido. Uy, yo no sé, a mí siempre me preguntan que bueno, que si no es, por ejemplo, cuando vine con las fotos en París, entonces me preguntó el diseñador del libro. Me dijo, porque me tocó tomar uno de los artistas aquí en la galería. Entonces fui a tomarlo con una cámara común y corriente, la tomé sin nada. Entonces él llegó y me dijo que estaba muy preocupado porque esas fotos iban a quedar distintas a las que había tomado en París. Pero ¿por qué? Nadie son iguales. No, pero que como que así sin luces y sin nada y con esa cámara. Le dije, pues a todas las he tomado así. Entonces digo, bueno, entonces ¿en dónde manda a revelar? Le dije yo, no, en uno de esos laboratorios donde le dan a uno el rollo. Entonces digo, ¿qué rollo usa? Le dije yo, no, esos que regalan, y como eso era verdad, lo mandan a regalar a cualquier parte, cualquiera de esos laboratorios. Entonces, ¿qué es? Si no es la cámara, no es el rollo, no es, pues yo creo que sí es el amor y la pasión que uno le pone a su trabajo. Yo creo que ahí está la clave en todo, el amor con que haga uno las cosas. Pues hemos estado hoy con Olga Lucía Jordán, una gran fotógrafa, retratista, un gran ser humano que nos ha regalado un tiempo en su hogar para contarnos de cómo ha sido estos años de trabajo. Muchísimas gracias, Olga, por estos minutos que nos ha regalado y por esas historias. Bueno, muchas gracias a ustedes. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Fotógrafo No Fotógrafo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.